Bienvenidos todos. Hemos estado hablando ya 3 semanas, ya hoy es la cuarta semana, si el Señor nos permite en este tiempito terminarlo, hablando sobre un tema muy, muy hermoso, como todos los temas que están en las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios toda es hermosa. Eh, para las personas que no han estado en las últimas 2 o 3 prédicas, para que también puedan entrar un poquitico en hilo, si algunas cosas no entienden, pueden ir a nuestra página eh, en internet, en nuestra emisora www.casadoraciontorrefuerteradio.com, además de que es una emisora que ustedes la tienen a su servicio totalmente gratis, 24/7 alabanzas para el Señor Jesucristo. Así que pueden sintonizarla las veces que ustedes quieran. Allí en esta emisora también pueden entrar y escuchar las prédicas que se han ido haciendo. Allí mi esposa las monta, las cuelga en esta red para servicio a ustedes totalmente gratis. Así que no hay excusa. Lo mismo pueden entrar a Casa Oración Torrefuerte en YouTube, en nuestro canal, y ahí también pueden encontrar todo este material, toda esta enseñanza que el Señor nos tiene para con nosotros. Entonces, de los que hayan estado hace 8 días, hace 15 días, quiero preguntarles, me regalen el título de la prédica que estamos desarrollando. ¿Quién me puede hacer el favor? Buenas tardes, pastor. Seguimos con Confía en el Señor Jesucristo. Mi hermano César, muchas gracias. Sí, Señor. Confiar en el Señor Jesucristo. Confía en el Señor Jesucristo. ¿Qué cosa a veces tan difícil nos es confiar en el Señor Jesús? Decimos mucho que le conocemos. Eh, a veces hablamos, no, yo llevo congregándome tantos años, tanto tiempo. Pero llega la prueba y llega la aflicción, llega esa calamidad a nuestras vidas y perdemos la fe, perdemos la esperanza, perdemos confianza en el Señor Jesús. La palabra confiar va totalmente ligada. No se puede desprender en la palabra creer, en la palabra fe. Todas van unidas. Si yo no tengo fe, yo no confío. Si yo no creo, yo no confío. Si yo no confío, no tengo fe. Si yo no confío, yo no creo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la palabra del Señor Jesucristo es, es muy hermosa. La palabra del Señor eh, va totalmente concatenada, no va suelta, está totalmente toda ligada para llevarnos siempre a nuestro Señor. En la medida que yo conozca y tenga bien claro estos conceptos, voy a confiar más en el Señor Jesús, porque sí o sí, quieran o no queramos, si estamos en el Señor Jesucristo, sí o sí vamos a tener pruebas, vamos a ser atribulados, y sobre todo por causa de su nombre. Así que, mis amados, Hechos 14:22, el Señor nos empieza a centrar, nos empieza a mostrar una cantidad de cosas que van a pasar en nuestras vidas que son esenciales, son necesarias, es un requisito para estar en el caminar del Señor Jesús. Miren,
Yo sé que, no sé ustedes, pero yo aquí estoy parado, aquí estoy en pie predicando, porque yo quiero eh, entrar al reino de Dios. Yo quiero llegar el día que el Señor me llame y el día que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Si voy a estar vivo, dice la Escritura que Él me va a levantar. No voy a pasar por muerte, sino que directamente me va a pasar y mientras voy a ese caminar hacia Él, me va a transformar mi cuerpo en un cuerpo incorruptible porque este cuerpo es corruptible. Pero si yo llego a morir antes de que venga Cristo, la promesa de Él dice que tan pronto Él venga por segunda vez, los primeros se levantarán, los que durmieron, los que dormimos creyendo en el Señor Jesús. Yo quiero eso, yo quiero eso. Pero para eso hay una cantidad de requisitos. Primero, la escritura dice que sin fe es imposible que yo agrade al Señor, que sin santidad no voy a ver al Señor, que obviamente si yo no busco mi santidad, que la santidad es no volverme un santurrón, como lo que nos han pintado en las otras iglesias tradicionales, porque la palabra, vuelvo y le repito, la palabra santidad en la escritura nos enseña que aquella persona que se aparta del mal, que se aparta del pecado, que se aparta del mundo para seguir a Cristo, eso es santidad. Para que no nos confundamos con el santico que está ya colgado en una iglesia, que eso es pecado, además, siquiera adorarlo, mirarlo, eso ya es pecado. La santidad tiene que ver con que usted se aparte del mundo para agradar al Señor. Entonces, miren todos los requisitos que hay para eso. Entonces, si yo quiero entrar al reino de los cielos, y yo sé que ustedes están aquí, creo, solo el Señor conoce el corazón de ustedes, porque quieren también entrar al reino de los cielos, porque creen en la resurrección, porque vimos que nuestro Creador se hizo carne, murió y resucitó en la carne. Y quien no crea eso, pues está perdiendo el tiempo en este lugar. Entonces dice que si ustedes y yo queremos entrar al reino de los cielos, queremos estar en el reino de Dios, vea lo que nos espera. Tenemos que entender eso. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Sí? Exhortar significa enseñar con amor, corregir con amor. eh, es eso, exhortarles, a enseñarles, a exigirles que permanezcamos en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya de ahí tenemos que partir desde ahí que la escritura me está diciendo, el Señor Jesucristo por medio de su divina palabra me está diciendo, Luis Eduardo, usted quiere entrar al reino de los cielos, usted le va a tocar sí o sí pasar a través de muchas tribulaciones. Mire que el Señor no dijo unas cuantas, ¿sí? Nótese que el Señor no dijo unas cuantas, unas poquitas, no dijo muchas, muchas, y eso implica en el desarrollo de toda su vida o su paso por este mundo. Hasta la llamada del Señor, usted y yo tenemos que pasar por muchas tribulaciones. Normalmente la tribulación viene por causa del nombre de Jesús, por causa del nombre de Él. Dice la escritura que nos van a tratar como locos.
que somos locos. Pero la escritura es muy bella porque me dice que esto que yo estoy hablando es locura para los que se van a perder, ¿sí? Pero es vida para los que creemos. A los que estamos en el Señor, esto es vida eterna. Para los demás es locura, porque ellos se van a perder, entonces estamos locos. Desde ahí el Señor nos va a decir, nos dice que por causa de este mensaje, por causa de su nombre, nosotros vamos a tener muchos enemigos. Y los primeros enemigos que vamos a tener son los de nuestra propia casa, nuestra propia familia. Van a estar en contra de nosotros por este mensaje. Eso es tribulación. La escritura dice que por causa de su nombre nos van a levantar falsos testimonios, nos van a golpear, nos van a llevar presos. Por causa de su nombre nos van a matar. Eso es tribulación. Y a eso se suma todas las pruebas que el Señor nos va a colocar para ver si nosotros confiamos en Él. Nuestra confianza en el Señor Jesucristo siempre va a estar probada. Nótese que hemos venido trabajando en el libro de Números, donde nos mostraron desde Éxodo la salida del pueblo hebreo de Egipto, de esclavitud. Llevándolo a estos tiempos, es lo mismo que el Señor ha hecho con usted y conmigo. Sacarnos de Egipto, que significa sacarnos de esclavitud. ¿De esclavitud de dónde? De que usted y yo seamos esclavos al pecado que estábamos desarrollando o viviendo en ese pecado. Eso significa Egipto hoy día para la persona que cree espiritualmente en el Señor Jesús. Egipto significa esclavitud. Hoy día esclavitud es estar en el pecado, estando en Cristo y no ha salido, sigue en Egipto. Entonces el Señor nos muestra ese ejemplo de cómo saca a su pueblo de esa esclavitud y lo lleva por el desierto. Pero antes del desierto le mostró una cantidad de proezas, su poder, su poder. Partamos nomás sin contar las otras 9 plagas, la 10ª, que cuando mueren todos los primogénitos de Egipto, en el mismo lugar, cuando pasa el ángel de la muerte, el Señor le dijo a Moisés que cada familia matara un cordero y con la sangre pintara en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta, en dintel. Porque casa que no tuviese la sangre de ese cordero untado allí, de cierto iba a morir el primogénito de esa familia, el primer hijo de la familia. Y eso es una señal espiritual que venía a mostrar hoy día que la sangre de Cristo, que es ese cordero inmolado, espiritualmente hablando, que Jesús es el cordero inmolado, por eso la escritura habla de eso, que si nosotros creemos en esa sangre que Él derramó, ¿cierto? Es como si nosotros cogiéramos la sangre y nos la pusiéramos en nuestro corazón o en la frente como señal para que no nos toque esa muerte. ¿Cuál muerte? La segunda muerte que habla la escritura. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es la que padece todo ser humano que está fuera del camino del Señor Jesús, que no cree en Jesús, que está en contra del Señor Jesús. ¿Sí estamos entendiendo? El que está en Cristo Jesús nace una sola vez, nace del vientre de la madre, ¿sí? Y nace por segunda vez espiritualmente en Cristo Jesús, porque se hace una criatura nueva. Las cosas viejas de ese hombre mueren y vuelve a nacer para ser una persona en espíritu y en verdad que adoremos al Señor Jesús.
Y cuando en esta carne, porque nos va a tocar morir, fallecemos, cuando abramos nuestros ojos, vamos a estar vivos, porque vamos a estar en vida eterna, en presencia del Señor. Pero el que está en Cristo, el que no está en Cristo, nace una vez de su mamá y no vuelve a nacer, siguió siendo la misma cosa, el mismo pecador, no ha nacido de nuevo, muere, fallece por X circunstancia, porque se enfermó, porque le dio un paro, etcétera, de la manera que el Señor se lo haya llevado. Cuando abra sus ojos para juicio, va a ir a la segunda muerte que habla la Escritura y es ir al lago de fuego donde va a ir Satanás y todos los demonios. Entonces, en ese orden de ideas, los que no están en Cristo, los que están en desobediencia, los que son anticristos, o sea, en contra de Cristo, nacen una vez, mueren dos veces. Los que estamos en Cristo Jesús, nacemos dos veces de nuestra madre y espiritualmente, y morimos solo una, porque vamos a estar en presencia del Señor. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo ese paso? Entonces, para ese proceso, para eso que estamos buscando, que anhelamos, hay una cantidad de requisitos. Le decía, tenemos que tener fe para poder agradar al Señor. Si queremos ver al Señor, tenemos que apartarnos del mal y buscar la santidad para poderlo ver. Si yo quiero entrar en el reino donde está el Señor, tengo que pasar por muchas tribulaciones, por muchas pruebas. Entonces les decía a ustedes, ese pueblo que pasó, el Señor les mostró todo eso. Y cuando les muestra en esa última plaga, ellos se dan cuenta que murieron todos los primogénitos de los egipcios. El faraón, el hijo mayor del faraón murió. Y en la familia de los hebreos, que es conocido como el pueblo de Israel, ninguno murió. Yo creo que nomás ese milagro, esa proeza, ese poderío que muestra el Señor allí me tendría que bastar para confiar en Él. Y siguió caminando y les empieza a probar si confían en Él. El Señor, cada prueba que le mandaba al pueblo era para que tuvieran confianza en Él. Porque es muy importante que yo confíe en mi Señor. Porque es importante que yo confíe en el Señor. Porque es la mejor manera de exaltarlo, de adorarlo, de la mejor manera de estar en la fe. Es la mejor manera para no desviarme. Porque nosotros somos muy dados a confiarnos en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas. Más si yo tengo poder ante los demás, más si yo tengo poder económico, más si, etcétera, etcétera. A veces nos creemos que yo puedo más que todos. Es que yo, es que yo, es que yo, y le robamos la gloria al Señor Jesucristo sabiendo que nada, absolutamente nada en este mundo se puede mover si no es la voluntad del Señor Jesús. Y en la medida en que yo trabaje, el Señor trabaje en mí, la confianza en Él, voy a reconocer eso. El Señor nos enseña que debemos estar confiados siempre en Él, para bien suyo y para bien mío. Porque todo aquel que confía en el Señor va a ser doblemente bendecido. ¿Se acuerda que les leía allá cuando
Tomás no creía que él le había resucitado después de que él 3 años venía predicándoles, enseñándoles y les dijo que era necesario que él tenía que morir para que se diera cumplimiento a lo que estaba escrito de él, que él iba a morir a los 3 días, iba a resucitar. Pasaron esos 3 días y resucitó y le decían todos los discípulos de Jesús a Tomás, mire, él ya resucitó. No, que yo no creo, que yo no creo. Hasta que ellos estaban todos reunidos y el Señor dice que se les apareció, ellos teniendo la puerta cerrada, se les apareció. Y llamó a Tomás y le dijo, Tomás, ven, pon los dedos en mis llagas. Y él metió los dedos en sus manitos rotas, en su costado y dijo, Señor mío y Dios mío. Reconoció que era el creador en ese instante. Y el Señor le dijo, Tomás, porque tú has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Y son ustedes y yo. Y la palabra bienaventurado significa doblemente bendecido. Viene del griego makarios, que significa doblemente bendecido. Por confiar en el Señor, porque la palabra creer es confiar en Él. Confiar en Él va totalmente relacionada y ligada con el creer. Entonces, por el solo hecho de que el Señor me esté probando todos los días, las veces que sea necesario, es porque el Señor quiere bendecirme a mí, porque si en medio de esa prueba yo creo, voy a ser doblemente bendecido. Él me está diciendo que yo y ustedes no lo vemos y creemos vamos a ser doblemente bendecidos. Más aún cuando viene una prueba grande para su vida, la muerte de un ser querido, y muchos se desvían, se desilusionan, se amargan, porque culpamos al Señor que, ¿por qué me quitó mi papá? ¿Por qué me quitó a mi hija? ¿Por qué me quitó a mi mamá, a mi esposa, etcétera? Pero no sabemos que el Señor está usando todas estas cosas, estas pruebas, para que usted confíe más en Él, para bendecirlo más, para pasarlo a otros niveles espirituales, porque el Señor es espíritu y Él se mueve en lo espiritual. Entonces, fácilmente podemos ver en la Escritura, en ese desarrollo de este pueblo que caminaba, les pone otra prueba otra vez. Les pone la primera prueba, los saca y los lleva y le pone en el corazón a Moisés, váyanse hacia el Mar Rojo. Y cuando llegan y se encuentran frente al mar, si se devuelven, los estaba esperando el ejército del faraón porque ellos empezaron a perseguirlos para matarlos. Porque se le endureció el corazón al faraón después de que los dejó ir, salió a matarlos. Y se encuentran con el mar. Entonces, la situación es esta. Para miles de hebreos que estaban frente al mar. Si se lanzan al agua, se ahogan. Si se devuelven, son acribillados por los egipcios. Si se quedan, van a ser muertos por los egipcios. Prueba muy grande. Es una prueba muy grande. Pero venían de ver a un Dios todopoderoso. A un Dios todopoderoso que le mandó 10 plagas a una nación y que a ellos ninguna de las plagas lo tocó. Y es allí donde fueron probados. Y muchos, allí en ese mismo instante, ya empezaron para atrás. Ya empezaron a meter miedo en su corazón, a desconfiar. O sea, cuando hay desconfianza, pues no confío en Dios, no confío en el Señor Jesús. Sin embargo, el Señor les abre el mar. Mire qué
proeza tan gigante frente a sus ojos, frente a sus ojos les abre el mar y pasan. Y cuando pasan, se dan cuenta que después el ejército de los egipcios querían pasar y se los tragó el mar. Estando ya allá, el Señor los sigue probando y empezaron a mostrar lo que abundaba en sus corazones y empiezan a renegar contra el Señor, a renegar y a renegar, a tentarlo, a murmurar contra el Señor, porque no confiaban, no confiaban. Aún el Señor mandándole comida que caía del cielo, no confiaban. Y Él les prometió la tierra prometida donde fluía leche y miel. Significaba que iba a haber mucho alimento, que iban a tener mucha prosperidad. Y los vuelve a probar y mandó Moisés, le dice a Moisés, y mandaron unos espías para inspeccionar la tierra, para traer un reporte de la tierra. Y eso era una prueba. 10 de los 12 que enviaron se quejaron, echaron para atrás, dijeron que no, que esa tierra se traga a los moradores que pasen por ahí porque son tierras de gente gigante, que ellos los ven como insectos, como cucarachas, como langostas, dice la escritura. Y en esa prueba, por no confiar en el Señor, toda esa gente que salió de Egipto murió en el desierto. Murió, el Señor no les permitió entrar a la tierra prometida, solamente a 2 de toda esa gente que salió. Y todos los niños que iban y nacieron allá tuvieron que esperar 40 años dándole vuelta al desierto para poder entrar a la tierra prometida. 40 años. Y solo entró Caleb y Josué. Pruebas, pruebas para que confíen en el Señor Jesús. Por eso hoy en la escritura, cuando el Señor le preguntaron, Señor, ¿cómo debemos orar? Allá en Mateo 6:7 le dice el Señor, y cuando ores, debemos decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ya desde ahí el Señor, enseñándonos a orar, nos estaba diciendo, ¿por qué nos está enseñando que debíamos siempre pedirle al Señor? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él no nos dijo, Señor, mándenos harto pan, mucho pan para guardar para mañana, para pasado mañana, para 2 meses. No. Él nos enseña que nosotros, estando con Él, nos tenemos que acostumbrar a recibir el pan diario para que dependamos de Él 100%. Si yo dependo de mi Creador, no me voy a desviar, porque si yo creo que no lo necesito, pues me voy a desviar. Y es cuando peco, es cuando me enredo en el mundo, porque creo y pienso que no necesito de un Creador. Porque con lo que me gano, con lo que sé, yo no necesito de nadie. Estoy bien así, no le hago daño a nadie, no me meto con nadie, no hablo mal de nadie, estoy bien. Mentira. Si tú no estás con el Señor, estás mal, porque todo lo de este mundo es pasajero. Todo en este mundo va a perecer absolutamente. Y cuando venga Cristo, todo esto va a ser quemado. Y como dijo Job, sin nada venimos y sin nada nos vamos a ir. Así que lo más importante en todo lo que ustedes puedan vivir de aquí en adelante es confiar en el Señor, esperar en Él, porque vamos a tener pruebas y vamos a tener tribulaciones como los tuvieron estas personas y quedó plasmado en la Escritura para enseñarnos a nosotros que si al igual que ellos empezamos a murmurar contra Dios, a renegar contra el Señor, a olvidarnos del Señor porque ya no me salió el trabajo que yo quería, ya no conseguí la esposa que yo quería, ya no conseguí el esposo que yo quería, ya no conseguí eso, porque nosotros siempre esperamos que las cosas se nos den ya y resulta que el tiempo del Señor Jesucristo es totalmente diferente al nuestro. ¿Cuántos años no pasó José?
¿Cuántas tribulaciones y cuántas pruebas no pasó Josué por tantos años? Por tantos, hasta preso estuvo como 7 años para llegar a ser la mano derecha del faraón. Prácticamente era el faraón de Egipto, José. Pero había un propósito en todo eso que él pasó. Y era para bendecir a toda una nación que era de los hebreos y muchas naciones alrededor para poderles dar de comer, porque iba a haber una hambruna de 7 años en la tierra donde no se cultivaba nada. Siempre hay un propósito en todas las pruebas que el Señor les pone. ¿Se acuerda que les decía a usted la prueba que nos pasó a mi esposa y a mí con la pérdida de ese hijo? Perdimos un hijo. Eso era para que nos quedáramos aquí y ustedes estuvieran ahí donde están escuchando hoy este mensaje de salvación y los de esta mañana en la presencial, en la congregación, todas estas personas estén escuchando el mensaje de salvación desde hace 16 años aquí en Dubái. Porque uno no alcanza a ver más allá de la prueba. Mire, cuando uno tiene una prueba y no espera en el tiempo del Señor, porque es que usted quiere que ya sea ya, entonces usted se mete de cabeza. Por ejemplo, usted anhela una casa y se la pide al Señor, pero si el Señor sabrá si se la va a dar o no porque le conviene o no le conviene. Cada vez me convenzo más de todas esas cosas. Hoy hablábamos, después de salir de la congregación, salimos a almorzar con unos hermanos y empezaron cada uno a hablar de la problemática porque una hermana habló que se murió su papá, el otro también habló que se murió su papá y coincidieron que a varios se le había muerto papá en esos días. Y todos coinciden que en este momento las familias están disgregadas, están destruidas por el amor al dinero, porque se pelean por la casita y se enemistaron y se odian y se amenazaron y todo, y hay nada, amenazas fuertes entre ellos, entre familia, y la familia se destruyó por una casa. Yo me vine para este país para comprarme una casa y, y cuando sucedió que perdí este bebé, que me tocó quedarme, me tocó desistir de la casa que estaba pagando en Colombia, me devolvieron la plata para yo poder utilicé ese dinero para poder vivir aquí. Y desde entonces no me preocupaba por tener casa. Y hoy escuchando a todas estas personas, yo daba las gracias al Señor Jesús porque en el nombre del poderoso de Jesucristo y el Señor tenga misericordia de mis hijos, no van a pelear por eso porque yo no tengo casa. Yo no tengo nada en lo que ellos se puedan agarrar para pelear, para reclamar cosas, porque lo que les he heredado es esto, y a trabajar. Hasta el día de hoy, 59 años, el que me ha sostenido es el Señor Jesucristo. Y me va a sostener hasta el día que me vaya a morir. Si a él le place darme una casa que yo anhelo no para mí, para darle a mis hijos, me la va a dar. Pero si eso va a ser para que mis hijos peleen, yo prefiero que no me dé nada. Si me hago entender, es entender que en el tiempo del Señor es totalmente diferente a mí y Él sabe qué es lo que yo necesito antes de la fundación del mundo. Mire qué pasó con Sara y con Abraham. El Señor toma a Abraham y le dice, mire las estrellas, cuéntemelas. Y Abraham dijo, no, no puedo. Y le dijo, así va a ser tu descendencia, diciéndole a un viejo de 90 años. Su esposa estéril toda la vida con 90 años y ya ni siquiera menstruaba. Y su esposa escuchó, porque está por allá en la cocina, y se rió. Y cuando ella salió, le dice el Señor, ¿por qué te ríes, Sara? No, yo no me he reído. Y así somos. Engañamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro jefe, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Y ¿yo? No, yo no he hecho eso.
Pero ¿quién se puede burlar del Señor Jesucristo? Si Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Lo mismo le pasó a Sara, ¿no? Yo me reí. Yo digo, sí, porque te has reído, te pondrás el nombre a tu hijo Isaac, que significa risa. Nótese, ya el Señor le había dicho a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo y a partir de ese hijo iban a nacer una cantidad de naciones. Con nombre propio, Isaac. O sea, ese era el hijo de la promesa. Pasaron años, 20, creo, 25, dice la escritura, y nada que llegaba Isaac. ¿Y qué hizo Sara? Pobrecito, Abraham, está todo ilusionado con un muchachito, con un hijo, y, y nada, dejó de confiar en el Señor Jesús. Porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Empezamos a pedir y anhelar cosas y no llegan y han pasado años y usted no ha recibido eso que anhela, que pidió al Señor, que quizás el Señor ni siquiera tenía los planes para usted, porque el Señor tiene mejores planes para nosotros de los que nosotros pensamos. ¿Usted cree que yo tenía plan ser predicador? ¿Yo planeé alguna vez en mi vida predicar? Ni en sueños, ni en nada. Jamás, nunca, nunca me imaginé estar predicando el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Pero aquí estoy porque fue la voluntad del Señor y Él me mostró y me apasionó y me llena llevar su mensaje. Porque Él tiene algo mejor para mí y yo creo que eso fue lo mejor que pudo haber hecho para mi vida el Señor. Quizá yo le estaba pidiendo, porque el Señor, a pesar de eso, para la gloria de Señor Jesucristo, me dio una voz excelente para cantar. Me dio un don a nivel de música que manejo como 6 7 instrumentos. Y quizás lo que yo anhelaba era ser un Oscar de León, pero no llegué ni siquiera a gato. ¿Por qué? Porque ese no era el plan del Señor para mi vida. El plan era que yo estuviera aquí parado frente a ustedes predicándole, para que creamos en Él. Entonces, Sara dejó de creer, dejó de creer y llamó a su esclava llamada Agar y le dijo, vaya, acuéstese con mi esposo, yo le doy permiso y tenga un hijo, pero ese hijo va a ser mío porque empezamos a ayudarle a Dios a ser Dios. Cuando nos empezamos a apartar, a desconfiar, a no confiar en el Señor Jesús, empezamos a hacer planes que no son del Señor. Y es cuando cometemos errores en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra vida, con nuestros hijos, en nuestras relaciones interpersonales, entre nuestra relación de hogar, etcétera. Porque empezamos a cambiar las cosas, el orden que el Señor tiene para mi vida. Y llegó Sara y le pone la esclava y el otro pues aprovechó y embarazó a Agar. Y nace Ismael. Ojo, ¿qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a Sara? Porque te reíste, el hijo que van a ser el primogénito de ustedes dos, entre Sara y Abraham, no entre Agar y Abraham. Se va a llamar Isaac, que significa risa porque ella se rió. Nombre propio le puso el Señor Jesucristo. Pero no, empecé a desconfiar porque pasaron 20, 25 años y no llegaba a esa promesa, porque nosotros siempre estamos acostumbrados a que las cosas se hagan a la manera que se nos dé la gana a nosotros, como nosotros queremos y no como el Señor tiene diseñado para nuestras vidas.
Y se cometió el error grandísimo hoy día, y es que aparece otra religión llamada musulmanes a partir de Ismael. Y ahí viene el Islam de Ismael. Y es complejo, porque no era el hijo de la promesa, era el hijo de la esclava. El hijo de la promesa era con Sara. Y mire ese error tan grande que cometió. Pero después el Señor vuelve y prueba a Abraham, vuelve a probar a Abraham y le da otra oportunidad. Y le dice, cuando ya está Isaac grande, le dice que le sacrifique el hijo. ¿Se puede usted imaginar? ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó al Señor, tuvo fe. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba mostrando y le mostró que efectivamente después de tantos años de ellos estar ya ancianos, la mujer toda la vida fue estéril, apareció Isaac. El Señor cumplió. Y si el Señor dijo que a partir de Isaac iban a venir una cantidad de pueblos que se iba a llenar la tierra, era cierto. Abraham le creyó. Por eso cuando el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, fue y lo llevó al lugar de sacrificio. Lo llevó con un puñal para sacrificarlo para el Señor. Cuando él iba a hacer eso, lo detuvo un ángel y le dijo que no lo hiciera. Y ese ángel le proveyó un cordero para hacer el sacrificio. ¿Por qué Abraham lo iba a hacer? Porque confiaba en el Señor Jesús. Confiaba en el Señor Jesús. Porque confió en el Señor Jesús. Porque tuvo fe en el Señor Jesucristo. Por esa razón. Y pasaron muchos años. Y mire hoy en día cómo está poblado todo esto. Entonces nosotros nos afanamos, nos afanamos y, y cambiamos de mood, cambiamos en cualquier momentico porque queremos ayudarle a Dios a ser Dios, y así no es la cuestión. Y es cuando nos devolvemos, es cuando perdemos la fe, y dice la Escritura, vamos a Hebreos 11:1, para que ustedes sepan qué es la fe. ¿Quién me hace el favor y me lee Hebreos 11:1? ¿Quién me lee Hebreos 11:1, por favor? Señor, buenos días. Señor Jesús lo bendiga. Mi amada suegra Glorita, allá en Moniquirá, Boyacá, Colombia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias, mi amada. Amén. Es pues la fe, la certeza, o sea, usted tiene la certeza de que eso que usted De lo pidió, usted tiene que tener esa de, certeza de eso que está esperando que va a llegar. Y no por eso tiene que ponerse a hacer otras cosas que el Señor no le ha mandado. Ayúdale a ser Dios, porque entonces ya pierde la fe. Ya deja de creer en el Señor. Ya no deja, ya deja de confiar en el Señor Jesucristo. Y eso es malo para nuestras vidas. La convicción de lo que no se ve. Usted tiene que estar convencido de que el Señor Jesús existe. Usted tiene que estar convencido de que el Señor Jesús es Dios. De lo contrario, usted no puede confiar en el Señor Jesús. Dice la Escritura en el mismo Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, por más que usted se esmere tratar de agradar al Señor, si usted no le cree, no confía en Él, es imposible que usted le agrade.
El Señor lo va a ver distante. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, mire, otro prerequisito. Así que, así como dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, aquí dice que es necesario que el que se acerca al Señor Jesucristo tiene que creer que le hay, o sea, que Él está ahí, que Él existe y que es, ojo, galardonador de los que le buscan. ¿Quién me puede decir qué es un galardón? Dígame ahí rápido qué piensa que es un galardón para que podamos entender lo que estamos leyendo. ¿Quién me dice ahí qué es un galardón? Por favor. ¿Quién dijo yo? ¿Quién? Buenas noches, Dios Jesús me los bendiga a todos. Hermanita Sandra, cuénteme. Pues un galardón es un premio. Ven, un galardón es un regalo, es un premio. Entonces dice, gracias mi hermana, el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí que sin fe es imposible agradarlo a Él, porque es necesario que el que se acerca a Él, al Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Está diciendo, usted tiene que creer que el Señor está ahí y que el Señor a usted le va a dar el premio, el regalo que usted se merece por creer, confiar, por creer y confiar en Él. ¿Sí estamos entendiendo, amados? Confiar en el Señor Jesucristo. Ahí está la palabra clara, así transparente. Me está diciendo que la fe tiene que ver con la confianza en que el Señor Jesucristo existe. Miren, vámonos al libro de Juan 1. Es muy importante que usted crea que usted es el nuevo pueblo de Israel. Usted tiene que entender que somos el Israel espiritual del Señor Jesucristo, que no necesitamos sangre judía ni nada de eso para ser llamados hijos de Dios. Acá el Señor nos va a poner claramente quiénes son los hijos de Dios y quiénes son su creación. Una cosa es toda la creación y otra cosa los hijos del Señor. Dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 1, así: en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? ¿Qué me puede decir qué significa la palabra verbo? Acción, Acción, muy bien. Verbo es una acción en la palabra. La palabra verbo significa la palabra. ¿Sí me hago entender? El verbo es la palabra. Entonces yo puedo decir, en el principio era la palabra. Lo que accionaba, lo que actuaba era la palabra, porque por la palabra el Señor creó el mundo. Si nos vamos a Génesis, dice aquí, en el principio era el verbo, o sea, la acción de esa palabra creando. Vayámonos, tengan el dedito allá, Juan, y vayámonos a Génesis 1. Dice la Escritura, Génesis 1:1, en el principio, ese es el principio, ¿sí se dan cuenta? Creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si me devuelvo a Juan, lo que me está diciendo en el libro de Juan, revelado del Señor Jesús para Juan, le dice, en el principio, ese Dios era en la acción, en la palabra, creó todas las cosas. Por eso el Señor dijo, hágase el sol, hágase la luna, hágase la tierra, hágase los animales. El Señor empezó a crear con su boca, daba la orden porque Él es el creador. Dice así, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ojo, y el verbo era Dios. Ahí está claramente, me está diciendo que la palabra era Dios ahí en el comienzo. Y nos vamos a dar cuenta aquí, la Escritura nos va a enseñar que ese verbo, esa palabra, ese Dios tiene un nombre. Ya vamos para ahí. Dice 3, Juan 1:3, Juan 1:3, Juan 1:2. Este era el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Vamos bien ahí? Ahí me está diciendo que el verbo es la palabra de Dios y que ese verbo se hizo carne. Por eso el Señor dijo, Dios se hizo carne. O sea, el verbo se hizo carne. Y dice que Él creó todas las cosas. Todas por Él fueron hechas, dice ahí. Todas. Y sin Él, nada de lo que usted pueda ver, por donde usted vea, nada sin Él pudo haber sido hecho. Él lo hizo todo. 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ese Juan es Juan el Bautista, que el Señor lo envió y le dijo, Juan, vaya, predique el arrepentimiento, va, dígale a toda la gente que se arrepiente de sus pecados. Lo mandó a limpiar ese camino, a llevar este mensaje de vida. Y dice la Escritura, 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. O sea, la luz, Dios es luz, por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesús, diciendo que esa luz que vino Juan el Bautista a dar testimonio, diciendo, yo soy ese Dios que mandé a Juan. 9, aquella luz verdad, dice 8, no él era la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la verdadera luz, o sea, de la luz del Señor Jesús. Aquella luz verdadera, 9, que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Estamos entendiendo? En el mundo estaba el vino. Vino. Y la gente piensa que el Señor Jesucristo apareció ahí en Mateo, en el nacimiento con María. No, el Señor Jesucristo allá está en Génesis 1 diciendo, ¿sí? En el principio Dios creó todas las cosas. Y aquí en Juan me está diciendo que ese principio era el verbo, ese principio era Dios. Y Él era la luz del mundo, es la luz del mundo. Y Jesucristo dice siempre, yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Pero ya vamos a ir a entender que la verdad, la misma escritura me va a enseñar que ese Dios que se hizo carne, su nombre es Jesús y nos lo va a decir. Entonces dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Lo vieron, lo escupieron, no creyeron, no confiaron, lo mataron. Y era gente que se sabía la Biblia al derecho y al revés. Al derecho y al revés. Como nos pasa hoy día. Mucha gente habla mucha Biblia, pero no conocen al verdadero Dios. Y el verdadero Dios es acción de lo que yo estoy leyendo, practicándolo a diario con las personas. De lo contrario, no me sirve para nada, como le pasó a los judíos. Estos fariseos se sabían la Biblia al derecho y al revés y tuvieron el mismo creador al frente y no lo vieron. ¿Qué nos pasa hoy en día? El Señor Jesús dijo que si yo visito a un preso, estoy visitando al Señor Jesús. O sea que cuando una persona no visita a un preso, no está viendo a Cristo. No lo ve. Tenemos que aprender a ver a Cristo en la necesidad del otro. Tenemos que empezar a ver a Cristo en la tribulación del otro, en la prueba del otro.
enterarme que Cristo, verlo ahí, yo estoy viendo a Cristo en la enfermedad de mi hermana y de mi hermano, estoy viendo a Cristo en la escasez de mi hermana y de mi hermano. Eso es lo que se me quiere decir. Estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, no lo conoció y lo mataron. Y pasaron de largo y ni siquiera creyeron que él era el Dios Todopoderoso. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, no confiaron en él. ¿Cuántos de nosotros seguimos confiando más en los brujos? Hay hermanos que oyen ruidos en casa o alguna cosa y se asustan de espíritus y salen despavoridos. ¿Dónde está la confianza en el Señor Jesús? En vez de recurrir a la palabra, en vez de recurrir a lo que acabamos de decir, que la fe, no necesitamos ver al Señor Jesús para entender que Él hay, que Él existe, que Él está ahí. Tenemos que tener convicción de eso. Tenemos que tener la certeza de esperar la bendición en el Señor Jesús, su pronto auxilio cuando estemos en una situación de esas. Pero no, es más fácil consultar al indio amazónico. Es más fácil consultar las cartas, la bruja, el medium, o comprarme un frasco de agua o aceite bendecido. ¿Quién lo bendijo? Pero le creemos más que a un cualquiera vino y dijo, esto ya está bendito, tenga, eche eso para que se vayan los espíritus chocarreros. Puros fetichismo, puro fetichismo. El Señor un día me quita el trabajo y entonces no tengo trabajo, pasó 1 año, 2 años y entonces no, ya no voy a mirar el horóscopo a ver qué me dice. Ay, nací en noviembre, soy escorpión. Escorpión, si descuida, lo vas picando y lo vas pero matando el veneno. Coja y empieza a mirar, escorpión, los nacidos no sé, hoy te vas a ganar la lotería. Y empieza a buscar cómo ganarse la lotería, empieza a buscar plata que no tiene para poner a comprar. Y el Señor a veces le pone un espíritu de engaño para que usted crea en la mentira y se pierda. Porque creemos más en esas cosas porque no confiamos en el Señor Jesús. Creemos más en tener la sábila en la puerta con una herradura para la buena suerte. Creemos más en el amuleto que me amarro en el tobillo o la estampita en la billetera, los calzoncillos amarillos que me traen dinero. Y entramos en todas esas aberraciones que al Señor no le agrada. Porque empezamos a desconfiar de Él. Ahí está. Cuando uno empieza a dejar de confiar en el Señor Jesucristo, uno se devuelve a Egipto. O sea, se devuelve al pecado. Y cuando el Señor ve que usted está en pecado, Él se aparta. Él se aparta. Porque ya le han dado, le han dicho, le han dicho, le han dicho, le han dicho. Y aún así, Él no ha venido todavía esperando que todos procedamos a arrepentirnos porque Él quiere que todos nos salvemos. Dice 12, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, creen, confían en Él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no tenemos sangre por allá de judío ni nada de eso, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Entonces,
Y la palabra me está diciendo que ese verbo, yo tengo que empezar a confiar en el Señor. Si yo no conozco quién es mi Dios, de dónde viene, cuál es realmente el Dios Todopoderoso, yo no puedo confiar en Jesús. Puedo confiar en Él como el segundón, como lo hacen creer los de la famosísima Trinidad, que Él es un segundón. O como los musulmanes que creen que Él es otro segundón, o sea, un profeta. O como la otra grande religión del mundo que son los judíos, que no han creído nunca en Él y lo mataron. Y siguen esperando al Cristo, pero el Cristo ya vino. Jesús, el Cristo, ya estuvo y va a venir segunda vez y ellos están esperándolo por primera vez. El Señor Jesucristo dijo que ese día cuando Él venga, toda esa gente que no está creyendo en Él va a ver el crujir de dientes y el lloro y el crujir de dientes. Y va a ser muy tarde. No era Él, porque ya no hay nada que hacer. Entonces, segunda de Timoteo 3:16, primera de Timoteo 3:16. No se le olviden que acabamos de leer que el verbo se hizo carne. ¿Y quién es el verbo? La escritura dice, el verbo era Dios. Ahora mire lo que dice primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Claramente dice que Dios se dejó ver, que nosotros no debemos discutir eso. Dice, e indiscutiblemente, la escritura me está diciendo que yo no me tengo que poner a discutir con nadie esto, que eso es así, que es la verdad, no tiene reverso. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Buscando la palabra manifestado en el original, en el griego, viene la palabra faneró, que significa se deja ver, se hizo presente, se hizo aparente, se presentó. Entonces yo puedo decir ahí, Dios se presentó en carne. Dios se dejó ver en carne. Eso es lo que está diciendo ahí. Y que yo no puedo discutir eso, que no tiene discusión. Entonces está diciendo que el verbo se hizo carne y aquí me está diciendo que ese Dios se dejó ver, ¿cierto? Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 4. ¿Por qué estamos leyendo todo esto? Porque es demasiado importante que yo sepa, que yo conozca esta verdad, porque es la mejor manera para que yo pueda confiar en el Dios Todopoderoso. Decir, wow, este es mi Señor. Porque el Señor Jesucristo ya me dijo que yo y ustedes vamos a ser doblemente bendecidos, porque sin verlo creemos esto que estamos leyendo, que es su palabra. Primera de Juan capítulo 4 dice, que no se le olvide que en Juan dijo que el verbo se hizo carne y que el verbo era Dios. En Timoteo dijo que Dios se presentó en carne. ¿Sí? Se dejó ver. Dios se dejó ver. Y ahora nos vamos a dar cuenta cuál es el nombre de ese Dios. Dice aquí, Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne,
¿sí? Es de Dios. Ojo, unamos. La escritura dice que indiscutiblemente Dios se manifestó, ¿cierto? Dios se dejó ver, que el verbo se hizo carne. Y aquí me está diciendo claramente que ese Dios, yo debo confesar que ese Dios vino y se llama Jesús y se presentó y que Él es el Cristo, o sea, el Mesías, el que prometió venir y se dejó ver. Dice claramente, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el verbo se hizo carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Nosotros pensamos que el anticristo es un ente que va a venir como otro falso profeta. No, el anticristo, dice la escritura aquí claramente, ¿sí? Es un espíritu y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ese espíritu anticristo ya está en el mundo hace rato. ¿Quién es un anticristo? Anticristo es todo aquel que está en contra de Cristo, en contra de Cristo, en contra del Mesías, en contra del mensaje de salvación verdadero, en contra de todo esto que yo estoy hablando. Hay un anticristo, han pasado muchísimos. Le puedo nombrar Obama, es un anticristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, les muestro el camino, la vida, este es el camino. Toma el camino de la vida, escoge la vida. Y Obama sacó un decreto ordenando a toda su nación de los Estados Unidos a que todas las mujeres que queden embarazadas y no quieran tener los hijos, que los aborten, o sea, los matan. No a la vida. Eso es un anticristo porque está en contra de lo que Cristo dijo. No matarás, dijo el Señor. Y él saca una ley autorizando matar. Eso es un anticristo. Anticristo es aquella persona que está en contra de todos los mandamientos del Señor Jesús. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, un anticristo grandísimo que se montó allá solito y que le dicen papa y que le tienen que decir Santo Padre, y el Señor Jesucristo dice en Mateo 9:23, no llames Padre vuestro a nadie en la tierra, y el medio mundo entero diciéndole a este Señor Santo Padre, y el Señor prohibió que no lo hiciésemos. Eso es un anticristo que dice que todos somos hijos de Dios. Él lo hizo. Y la escritura dice, aquí nos acaba de decir que solamente nos podemos llamar hijos de Dios a todos los que confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Dios poderoso. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, para poder confiar en el Señor Jesucristo, yo tengo que tener la certeza, la seguridad de no ser más engañado, de dudar de que Jesús es el Padre eterno. Usted no tiene que estar dudando a estas horas de la vida de que Jesucristo es el Espíritu Santo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es un título que él tiene. Pero lo más importante de esos títulos es que Jesús es el Dios todopoderoso, Jesucristo es el omnipotente, el todopoderoso, lo dice la Escritura. Si yo no creo en eso, si yo no creo en eso, pues voy a desconfiar en el Señor, voy a desconfiar. Y cuando venga la prueba,
me voy a echar para atrás. Y cuando venga la prueba, no voy a esperar. No voy a esperar en el confiado. No voy a esperar en el confiado. La escritura, Colosenses 1:15-16. Filipenses, Colosenses. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15-16. Dice claramente, en la versión de las Américas, dice Cristo. ¿Sí? De hecho, nótese, no sé si en su Biblia, ahí de la Reina Valera 1960, encima de ese número 15 hay un título, ¿cierto? Dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Ahí están hablando de Cristo y dice así: Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice claramente que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Timoteo dijo, indiscutiblemente, Dios se dejó ver, está diciendo que ese Dios es Jesucristo, porque es la imagen del Dios que no podemos ver. ¿Estamos? ¿Cierto? 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él fue que creó todo. Por esa razón, en ninguna manera nosotros debemos dejar de confiar en el Señor. Tenemos que estar confiando en Él. Tenga la seguridad por la prueba que usted pase, 1 año, no sé, 2 años, 3 años, 20 años, 50. Usted sabe, después de que el Señor Jesucristo vaya en Números, que le dijo a todo ese pueblo, ustedes ya me han tentado más de 10 veces, no me los aguanto más. Ustedes no van a entrar a la tierra prometida, solamente van a entrar los que tengan 20 años para abajo. Y solamente van a entrar Caleb y Josué de todos ellos. Y van a deambular 40 años por el desierto. ¿Usted sabe a qué edad entró Caleb a la tierra prometida? En la escritura dice que él tenía 85 años. Quiere decir que cuando Caleb fue para entrar a esa tierra prometida, que le tocó 40 años, él tenía como 45, 40 años cuando estaba en la tierra prometida. Miren todos los años que tuvo que esperar para entrar a la tierra prometida, y él le creyó al Señor. Y quizás vio morir a su abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, a su papá, a su familia, caer en el desierto, morir dando vueltas, viviendo por allá, y nunca vieron la tierra prometida, pero él nunca dejó de confiar en el Señor Jesús. Y siendo un hombre de 85 años, entró a conquistar Jericó porque confió y confiaba en el Señor Jesucristo. Es en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Así que no nos desanimemos. Hoy este mensaje es una invitación a que sigamos perseverando en el Señor Jesús, porque todo lo que proviene de Él, sea bueno o sea malo, es para nuestro beneficio. Por eso en Romanos 8:28 dice que a los que estamos en el Señor Jesús, a los que confiamos en el Señor Jesucristo, todo lo que nos pasa para bien. Todo nos va a pasar para bien. Todo. Y cuando habla todo, son cosas malas y cosas buenas. Vamos a Habacuc 3:17. Vamos al libro de Habacuc 3:17, 18. Dice la escritura en el libro de Habacuc, ya espero que lo hayan encontrado, es un libro que casi no manejamos, pero ahí está, hoy regalándonos este mensaje tan bonito para cada uno de ustedes. Dice así:
aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha de olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Y entonces yo puedo decirles, así no tenga que comer, así no tenga que vestir, así no tenga trabajo, así esté enfermo, así tenga salud, no la tenga, tenga plata, no tenga plata, yo me regocijo en mi Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer siempre. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar, y eso es confiar en el Señor Jesucristo. Job 13:15. Mire lo que dice Job. La palabra dijo en Job 1, que yo le leo ahí para que ustedes no vayan hasta allá. Ténganmelo ahí en Job. Dice la escritura, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Eso dice el Señor Jesús de Job. Después de que el Señor le quita sus 10 hijos, mueren sus 10 hijos, le mató sus 10 hijos, el ganado, le quitó todo porque el diablo lo acusó. Todo. Él dijo, sin nada vine, sin nada me voy a ir. Confío en el Señor. Cuando la mujer intentó decirle, reniegue contra Dios, no veía cómo lo tiene con lepra, lo tiene todo vuelto a nada, reniegue contra Dios y muérase. Y él dijo, ¿qué? Recibiremos del Señor cosas buenas, el bien, y recibimos el mal y no le damos gracias. Y no pecó. Y mire, aún estando en todas esas situaciones, mire lo que dice Job. Mire la confianza, por eso decía que era un hombre recto y temeroso. Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Mira la confianza. Esa misma confianza la debemos tener nosotros, que si al Señor le place hoy que nosotros nos mate hoy, tener la certeza de estar esperando en Él, porque la Escritura dice que todos los que vamos a morir en Cristo Jesús es ganancia. Morir en Cristo es ganar. Por eso Job decía, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso es confianza en el Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Que el Señor me mata hoy, en Él voy a esperar. Pero para esperar en Él, yo tengo que estar como estaba Job. ¿Cómo? Un hombre recto, perfecto, temeroso del Señor Jesucristo. Apartado del mal. Para nosotros poder decir, aunque Él me matare, esperaré en Él. Es porque estoy en ese caminar. Pero con el solo hecho de dejar de confiar en el Señor Jesús, ya estoy pecando. Entendamos eso. Entendámoslo. Así que si le falta lo que le falte, si le sobra lo que le sobra, como sea, tenemos que regocijarnos en el Señor, alegrarnos en Él, porque Él nos ha libertado. Mis hermanos y mis hermanas, mis amados, dentro de 8 días, si es la voluntad del Señor Jesucristo, nos vemos acá en este mismo lugar. Que tengan un excelente día, y los que estamos por aquí, una excelente noche. Muchas bendiciones para todos.